En mi video anterior, un contador profesional nos explicó todo lo que hay que saber sobre impuestos para emprendedores digitales en México. En esta segunda parte responderemos a las dudas más comunes sobre impuestos para freelancers en México que recibí aquí en YouTube y en mi comunidad de Facebook. Antes de comenzar, quiero agradecer a Conta por su apoyo y por patrocinar este par de videos. Conta es una plataforma que ayuda a emprendedores digitales, personas físicas y pequeños negocios a declarar sus impuestos en menos de 5 minutos al mes de forma automatizada. Conta te ayuda a darte de alta, a abrir tu negocio frente al SAT y a regularizarte con tus impuestos para evitar posibles multas y sanciones. Además, suscribirte a Conta también incluye una asesoría mensual de 1 hora con uno de los contadores expertos de su equipo para responder a tus dudas específicas. Regístrate a Conta con mi link de afiliado en la descripción para obtener un 50% de descuento en tu primera mensualidad sin ningún plazo forzoso. Ahora sí, vamos a lo sabroso. Yo soy Rodrigo y corre video. Pues muy bien, José, ahora sí vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Creo que nos van a ayudar mucho a, sobre todo, reforzar esto que nos acabas de contar, más aplicado ya al entorno como trabajadores independientes o freelancers, que es pues el tema que suelo abarcar en mi canal. Claro. La primera sería, ¿cómo se haría la declaración de impuestos si los pagos provienen de páginas extranjeras? O sea, o cómo se deben considerar los pagos desde el extranjero. Recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, obtenemos un ingreso independientemente de dónde provenga, etcétera, ¿no? Nosotros pagamos impuestos como por el aumento de patrimonio, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que lo recibo en una cuenta extranjera antes de que fuera directo, para hacer ese ejemplo. Entonces, en el momento en el que yo lo recibí allá, aunque aún no esté en México, ya es un aumento de patrimonio para mí, ¿no? Si yo lo paso a México, o sea, inmediatamente se cuenta, me llegó y lo paso a México, y cae dentro del periodo fiscal, que es el mes, por ejemplo. Entonces, en base al tipo de cambio que me dio el banco, es el que voy a utilizar, ¿no? Pero si se quedó en Estados Unidos y así lo haya declarado en otro mes, el tipo de cambio que voy a utilizar para declarar ese aumento de patrimonio va a ser el tipo de cambio que viene en el diario oficial de la Federación el día anterior. O sea, recordemos que el Banco de México hace corte creo que como a las 2 de la tarde, algo así, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, imagínate que me llegara un depósito el día de mañana, o bueno, hoy, a la 1 de la tarde. Aún no hace corte el banco. Entonces me dicen que utilice el del día anterior. Igual, aunque hubiera sido a las 4, ya que sabemos cuál es el tipo de cambio, por si las moscas, o sea, por si no saliera o cualquier cosa, te dicen que agarras el del día anterior. El último que haya prácticamente. ¿Y dónde puedo aprender cómo hacer mi declaración por mi cuenta? Pues prácticamente nosotros tenemos, por ejemplo, tutoriales de cómo hacerlo. En internet puedes encontrar. A final de cuentas, yo siempre digo que hay como varios escalones en el tema de declaración de impuestos. O sea, no dudo que esté la persona que ya factura tanto o sus movimientos son tan agresivos que necesita un contador mucho más especializado en algún ámbito, ¿no? Nosotros nos catalogamos, por así decirlo, como un contador que está como en el segundo escalón, que es cuando ya tu negocio más o menos está arrancando, tienes unos 10,000 pesos de ingresos mensuales o de utilidad, etcétera, que te puedes dar el lujo de pagar una plataforma como la nuestra, que no sea más del 10% de tu utilidad y así declarar tus impuestos. Pero antes de llegar a eso, pues puede llegar a un punto donde apenas estamos generando 1,000, 2,000 pesos al mes, ¿no? Entonces ahí la puedes hacer tú solo. Solamente teniendo en cuenta o tratar de averiguar lo más posible las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer, ¿no? O sea, que podemos deducir, que no podemos deducir, etcétera, ¿no? Pero sí, digo, en internet hay muchos lugares que podemos encontrar. Hasta el mismo SAT de repente saca así como tutoriales. Esta pregunta se parece un chorro, por eso las pegué a la primera, que dice, ¿hay algún problema por recibir dinero del extranjero o lo tengo que convertir primero a pesos mexicanos y luego declararlo? Pues esto ya un poco lo explicaste con la pregunta anterior, no sé si hay algo que puedas reiterar. Prácticamente, o sea, es poquito más de lo mismo. O sea, no hay ningún problema. O sea, como para que estés seguro de lo que está pasando. Lo único, pues, obviamente, aunque no pasa a México, hay que declararlo. Tú lo puedes mantener en una cuenta extranjera. Sí ten en cuenta esto de declararlo. ¿Por qué? Porque hasta si no lo declaras aquí y no lo declaras allá en Estados Unidos, entonces estamos en un problema donde en ningún país estás pagando impuestos y los dos van a querer cobrar, ¿no? Entonces, si tú declaras tu impuesto aquí, aunque el ingreso todavía esté allá, y el IRS, o sea, el de Estados Unidos, te dice, oye, pues aquí tienes un dinero en una cuenta en Chase o en Bank of America
Y ven para acá con los impuestos. Ah, mira, y aquí está, donde yo se lo declaré al SAT, yo soy de México y allá lo pagué. Ah, bueno, hay un tratado de no doble tributación, ya no hay problema. ¿Y cómo se factura a clientes extranjeros que no tienen el SAT, que tienen el IRS, como dices, u otros organismos institucionales? ¿Cómo se hace? ¿O se debe hacer? Sí, mira, hay todo un proceso para cuando facturamos ingresos del extranjero. Sobre todo es un RFC como el de público en general, que si mal no recuerdo es XAWX010101000. Es exactamente igual, pero en vez de una A es una E, ¿no? Es una E como del extranjero o de exportación, ¿no? Es el que utilizamos. Cuando lo utilicemos, según los nuevos reglamentos del CFDI 4.0, vamos a tener que poner obligatoriamente el VAT ID de la persona a la que le estamos facturando con ese RFC del extranjero, ¿no? Supongamos que fuera Fiverr, y pues creo que Fiverr en su documentación de impuestos viene ahí cuál es su VAT ID, que creo que ellos son como de... Fiverr creo que es como de Irak, algo así. Es de Israel. Israel, uy, en el broncón que me metí. Entonces, es de Israel, agarras el VAT ID que tengan ellos, lo metes en la factura y se acabó. Sí, de hecho voy a poner aquí en pantalla el VAT ID porque lo tengo ahí ubicado, entonces para cualquier persona que tenga la curiosidad y también el de Upwork. La siguiente pregunta sería, ¿qué tasa de impuesto aplican para las facturas al público en general? Las facturas de público en general, la tasa es la normal en cuanto al IVA. Si estamos hablando de público en general del extranjero, son una factura al extranjero, esas se consideran tasa es 0% de IVA, ¿no? Entonces ahí no habría nada, nomás hay que especificar que es 0%, ¿no? Si estamos, a lo mejor la confusión, si estamos hablando de IVA, obviamente, porque pues porcentaje de impuestos está muy amplio. Entonces, puede haber una confusión porque en el RIF, que es un régimen ya no existe, pues había una tasa especial para cuando vendías a público en general, que podía ser desde el 0% hasta creo que el 8%, ¿no? En este caso el RIF ya no existe, el reciclo no tiene esa ventaja, entonces ya digamos que eso ya es obsoleto. Cuando tú haces un invoice para un cliente extranjero, eso cuenta como para él el comprobante fiscal, pero tú tienes que hacer tu propia factura aquí, aunque no tenga IVA, para nada más poder comprobar ese ingreso. Exactamente. Sí, o sea, si ellos están pidiendo un invoice, porque yo en lo que he tenido en experiencia, pues la misma factura que es aquí le envías el PDF. Pero si ellos te piden un invoice con otras características, sí, tendrías que hacer un PDF, pero aún así tener tu XML, o sea, la factura como se hace aquí en México. Ahora, siguiente pregunta es, ¿los gastos o costos provenientes de aplicaciones, software, host o dominio del extranjero, cómo se deducen de impuestos? Esto ya nos lo explicaste un poquito cuando explicaste lo del reciclo y lo del régimen de plataformas digitales, pero si podemos andar un poco más, si se puede deducir inclusive estas cosas que son digitales, no ya ni siquiera la energía del hogar, sino las cosas digitales. Claro, a final de cuentas, y va un poquito esto, lo que estamos platicando, de hay empresas, o sea, todo lo que puedes deducir, recordemos que el SAT nos dice, no nos pone que sí, que no, bueno, sí nos dice que no, más bien no nos dice que sí. Sin embargo, que nos lo deja una carta abierta. Nos dice todo lo que tú encuentres indispensable, ¿no? Y que me lo puedas justificar a mí, SAT, en este caso, ¿no? Entonces, imagínate, te voy a poner un ejemplo antes de profundizar exactamente para responder esa pregunta. Si yo tengo una peluquería, ¿no? Normalmente las peluquerías, sobre todo las más fancies, vamos a decirlo así, tienen su pantallita donde ponen películas o ponen teleanuncios, etcétera. Pues esas pantallas, si por ejemplo ellos tienen cable, porque es lo que ponen ahí, o sea, el cable ahí va a ser deducible, ¿no? Sin embargo, si a lo mejor yo tengo un despacho contable donde no está la televisión en ningún lado, pero yo a fuerzas quiero tener mi tele y poner ahí el partido, pues ahí no es, o sea, es un gasto personal, o sea, no lo necesita el negocio, ¿no? Entonces, si tú puedes justificarle al SAT que lo que estás comprando, sea por ejemplo un Microsoft Office, que creo que no tiene RFC mexicano, un Adobe, que ese me consta que no tienen, etcétera, Canva, ¿no? Entonces, yo tengo el invoice, cumplo el requisito de deducibilidad, siempre y cuando el invoice me permita poner el VAT ID, que es el RFC, mientras yo pueda poner mi nombre completo o el de la persona moral en caso, yo lo puedo deducir. Oye, es que está en dólares, no está en pesos. Al tipo de cambio del diario oficial de la Federación de un día anterior. Ok, excelente. Y en este caso es un paréntesis, ¿qué es más conveniente en cuestión de deducciones? ¿Está en el reciclo o en otro régimen? ¿Tú qué sugerirías? Va a depender mucho, va a depender de cada negocio.
O sea, así como que la respuesta general, o sea, si me lo preguntaras a un auditorio ahorita con 10,000 personas, obviamente te diría que el reciclo, ¿no? Pero la realidad es que requiere de un análisis para cada quien, porque el reciclo no te permite deducir nada. Nada, nada, nada. Pero vas a pagar solamente el 1% al 2,5% de ISR, ¿no? Por otro lado, el régimen general te permite deducir todo. Que si tu utilidad es muy pequeña o hasta estás en pérdidas porque es tu primer año, pues no vas a pagar impuesto a la renta y no te convendría el reciclo, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos, en mi opinión, donde no conviene el reciclo, si tienes la opción, pero pues digamos que tienes que hacer un análisis a profundidad para saber cuál te conviene. Esta siguiente pregunta es otra derivada de la anterior y ya sé la respuesta porque ya me tocó vivirlo, pero pues para cualquier persona interesada me gustaría preguntarte también. Imagínate que yo voy como freelancer a trabajar a otro país y a quedarme en una estancia de 2, 3 meses. Todos mis gastos de vida en mi estancia en ese país, mientras siga generando dinero y lo siga tributando aquí, ¿son deducibles? Si puedes, o sea, es que está muy así como que la línea muy estrecha, ¿no? Entre qué es gasto personal y qué es gasto de viaje Claro. si yo me tuve que ir por o sea, porque por un cliente o por un proyecto. Soy arquitecto o soy constructor y me tuve que ir allá porque allá es el proyecto, ¿no? Entonces, pudieras justificarlo, pero hasta la misma ley tiene límites y topes para los gastos de viaje. Mientras no los superes y justifiques que nomás estás ahí, por ejemplo, en una visa de trabajo, yo no le veo ningún problema que los puedas deducir. Ahora, conviene tener cuentas de banco separadas para tu dinero personal y para el dinero que ingresas como freelance y otros negocios en línea, digamos, para separar, no sé, el compa me transfirió para la carne asada, la cooperacha y por otro lado mi otra cuenta es donde me cae el dinero de Fiverr, de Upwork, etcétera. Sí, pero no por la parte fiscal, sino por la parte de control interno y de unas finanzas saludables, ¿no? ¿Por qué? Porque fiscalmente las dos cuentas son fiscalizables, lo vimos en la presentación, ¿no? Entonces, la personal, si tú tienes ingresos ahí, aún así los tienes que declarar. Si el SAT te los cuestiona, o muy probablemente cuando más sale a relucir, es cuando pedimos la devolución de impuestos en la anual y ahí te dicen, a ver, mándame los estados de cuenta de 12 meses y le mandas uno. A ver, yo detecté que tienes dos, ahí va el otro y que son estos ingresos, ¿no? Ya que todos sean exentos de impuesto a la renta, pues porque son donativos, caen dentro del límite establecido por la ley, bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, pero fiscalmente tienes que, o sea, yo lo que recomiendo a mis clientes es el que todos los ingresos que hayan tenido en su cuenta de banco, ahí los tengan, ¿no? En el del negocio. Todos los gastos del negocio en el del negocio. Y ellos se pongan como un sueldo, ¿no? Supongamos 10,000 pesos. Esos 10,000 me los paso a mi cuenta personal. Es un traspaso entre cuentas, ahí sí que no hay mucho detalle. No recibo ingresos en mi cuenta personal, a menos que pues también especifique qué son, ¿no? Pero entonces ahí ya puedo hacer todos mis gastos, que si un Rappi, que si un Uber, que si me fui al cine, que si lo que tú quieras. Ya no tienes que llevar mucho control fiscal porque sabes que todo lo de ahí no es un gasto deducible para el negocio. Ok, ¿y lo mismo para tarjetas de crédito o ahí sí puedes tener una para ambas cuentas? O sea, ¿cómo le puedes hacer ahí? Al igual que una tarjeta de débito, se tiene que contabilizar en el sentido de, pues así como puedes gastar algo deducible en tarjeta de crédito y lo puedes deducir, pues también puede ser algo no deducible, ¿no? Lo mejor es que tú puedas decir, esto siempre va a tener algo del negocio y esto no. Por mero control, ¿no? Por tan sencillo como sumar todos los cargos y todos los abonos y ya sabes cuánto tengo que pagar, ¿no? O cuánto tengo que declarar. Si lo combinas, tienes que ir este sí, este no, este sí, este no, sumar uno por cada uno, etcétera, ¿no? Y así le hacen más fácil la vida al contador, supongo. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué datos? Bueno, esto creo que precisamente lo abordaste ya, pero ¿qué datos debe contener un invoice que uno recibe de vendedores o de clientes? O sea, para las dos partes, ¿no? O sea, como yo comprador y como yo vendedor, o sea, ¿qué datos debe tener un invoice que uno recibe de vendedores, clientes y páginas extranjeras para que este se pueda deducir de impuestos? Pues nos explicaste que el VAT, el Value Added Tax, no sé si podamos reiterar en esto nada más así como un repaso. Sí, mira, en general, lo que siempre tiene que contener es nuestro RFC, que en el extranjero le llaman VAT ID, que como tú lo dijiste es Value Added Tax, es como si dijéramos el número de IVA, ¿no? Eh, Siempre tiene que tener nuestro RFC, nuestro nombre completo, domicilio completo o mínimo el código postal, y qué es lo que estamos comprando, ¿no? Y cuánto es, el valor, etcétera, lo que tiene una factura normal. Eso es para nosotros poderlo deducir, ¿no?
Cuando nosotros queremos dárselo a alguien, va a depender mucho de las reglas que él necesita según su país para poderlo deducir. Normalmente son las mismas, ¿no? Pero pues no quite, o sea, no me quito la espinita de que a lo mejor lo que me van a pedir en Estados Unidos de un invoice no va a ser lo mismo que en el Reino Unido, ¿no? Entonces, por eso les dejo ahí como que la carta abierta, pero en general va a ser muy similar. O sea, a lo mejor una cosa más, una cosa menos. Ahora, en caso de haber crecimiento y sea necesario darse de alta como persona moral, ¿qué conviene más? ¿Una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada? Daría mucho, mira. Lo que pasa es que una SADCB es como una persona moral, una sociedad mercantil abierta, o sea, en el sentido que no tiene muchas limitaciones en qué sí, que no. Por otro lado, una SDRL de CB se suele utilizar más en empresas familiares por todos los registros que tiene para su constitución. Y las SCs son más que nada para cuando personas, un grupo de personas, los socios, se juntan para brindar un servicio, ¿no? Entonces podemos encontrar SCs en las ramas de la construcción, de la arquitectura, de los abogados, de la contabilidad, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no creo, y creo que la misma, o sea, ni pudieras constituir una persona moral que se dedique, por ejemplo, a vender productos y que fuera una SC, ¿no? Entonces va a depender de tu objeto social y de a qué vas a dedicar, ¿no? En mi opinión, como te digo, depende de cada uno. La SC perdió un poquito o recibió un golpe muy fuerte ahora que todas las personas morales tienen que entrar al reciclo de personas morales. Porque no te dejan deducir lo que hacía atractivo a las SCs, que eran los anticipos a remanentes, ¿no? Es decir, una SC en vez de dar dividendos, cada mes se pueden dar dinero como anticipo a remanente y lo pueden deducir, ¿no? Ya no se puede con el reciclo. Pero si puede ser una SC y no estar en reciclo, es un muy buen régimen. Por otro lado, legalmente, una SADCB, si el día de mañana va a la bancarrota y tiene pasivos que pagar, o sea, deudas, entonces la deuda primero mata todo lo que tenga la SADCB, o sea, liquidar todo y apagar deudas. O hay como un lineamiento de qué deudas se tienen que pagar antes que otras. Pero y si se acabó el dinero y se acabó todo lo que se puede vender de la persona moral, vámonos sobre los socios, ¿no? Una SDRL de CB, su mismo nombre lo dice, responsabilidad limitada, solamente hasta por el capital que aportaron los socios, ¿no? Entonces ahí los socios están un poquito más protegidos contra una demanda, ¿no? Entonces va a depender mucho de a qué te vas a dedicar y qué es realmente lo que puedes hacer. Comúnmente lo que todo mundo abre es una SASB. Desafortunadamente una sociedad de responsabilidad limitada no puedes hacerla como freelancer, ¿no? No podría ser algo como de una sola persona. Que de Porque hecho ahí es donde entran las SAS, la Sociedad de Acciones Simplificadas. Es la única persona moral al día de hoy que se puede constituir de un solo socio, ¿no? Se hace mediante la Secretaría de Economía, que ese es como un contra. ¿Por qué? Porque es un acta constitutiva prediseñada, o sea, no es un acta hecha a la medida, que es como deberían de ser. Pero pues está bien, es un solo socio, límite como de 5 millones de pesos al año y pues tributa en reciclo, está súper bien. ¿a partir de cuándo recomiendas como dar el brinco de persona física a persona moral? En este caso, como dices, si tienes el SAS, que es tu opción, si quieres permanecer como individuo, ¿cuándo tú dirías que conviene pasarse, no sé, de un reciclo a un SAS? O sea, de un reciclo persona física a un SAS como persona moral. Digo, yo sé que está como el típico, había un chiste que todo era como que respondían, depende. Entonces, haz de cuenta que estoy así. Va a depender mucho porque yo en lo personal siempre recomiendo quedarte como persona física, ¿no? Así ya no estés en el reciclo, ¿no? Muchas veces es más sencillo, ¿no? O sea, eres persona física, tus declaraciones son bastante sencillas, tus obligaciones son bastante sencillas y no tienes un top. Tú puedes estar vendiendo 1,000,000,000 de pesos y nadie te va a obligar a cambiarte a persona moral, ¿no? Llega un punto donde por pura lógica y complejidad vale la pena crear una persona moral. Hay personas que desde un principio nunca empiezan como persona física y empiezan como persona moral porque los clientes que ellos tienen les requieren que sean persona moral, ¿no? Pero en lo general, como persona física, si el día de mañana me aburro de mi negocio, o ya no quiero, o me truena el negocio, tan sencillo como me meto a la página del SAT, cambio mi actividad económica y se acabó. Como persona moral, tienes que entrar en un proceso de liquidación que puede tomar meses, solicitarle la baja al SAT, que los trámites burocráticos. La empresa no puede dejar de operar con que tenga un peso en activo o en pasivo. Tiene que no tener nada,
¿no? Ni deudas, ni activos, en cero totalmente, para poder liquidarla. Porque ¿cómo va a desaparecer algo que tiene bienes o que tiene deudas, ¿no? Entonces, que de hecho hay empresas que ya se llaman, no sé, empresa Patito en vez de SASB, dice empresa Patito en liquidación, ¿no? Porque pues hasta que estén ceros no podemos no podemos desaparecerla, ¿no? Entonces, es mucho más burocrático, tiene muchas más obligaciones fiscales. eh, yo no lo recomiendo a menos que de verdad sea porque quieres levantar inversión, porque quieres tener socios, porque tus clientes te lo piden. Pero así, si me tuvieras que preguntar cuándo yo pensaría que alguien se puede cambiar de persona física a persona moral, no siento que esté ligado a los ingresos, ¿sabes? Sino más bien a qué tanto te quieres expandir. A lo mejor hay veces que por pura responsabilidad legal, pues mejor cambiarte a una persona moral y ahí tener la nómina y ahí tener lo del IMSS y ahí tener los impuestos y tú ya más tranquilo, pues nomás recibes como tu cheque, ¿no? Muy bien, entonces, siguiente pregunta, cambio de tema, es ¿cómo manejo mi dinero en PayPal para evitar problemas con el SAT? Funciona un poquito como lo que dijimos de los ingresos en el extranjero, ¿no? Tú ya recibiste el ingreso en una cuenta, es aumento de patrimonio. Ahora, hay mucha gente, y sobre todo con este auge de las fintechs, que si PayPal, que si Fondeadora, que si, no sé, no se me ocurre otra, la de Oxxo, la de Spin, ¿no? Entonces, Mercado oye, es que Pago. es Mercado Pago, que si recibo mi ingreso ahí no lo ve el SAT. Mira, te los pongo ahorita simple y sencillo. Por el simple hecho de una empresa realizar cosas que haría un banco, tiene que estar regulada por la ley de instituciones financieras, ¿no? Toda empresa regulada por la ley de instituciones financieras tiene que rendirle cuentas al SAT. Recordemos que para el SAT no existe el secreto bancario, que el secreto bancario es a quien le revelan mi información, ¿no? Entonces, si el SAT va y dice a todo el mundo, a ver, ¿quién conoce a José Salido? A yo, pum, 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 ahí salieron las cuentas. De hecho, PayPal hace año y medio, 2 años, tuvo una actualización muy grande de eso. De que, oye, ya tenemos que reportarle a México, etcétera. Va a funcionar ahora sí PayPal, ¿no? Entonces, si tú recibiste tu dinero en PayPal, pero aún no lo has pasado a cuenta bancaria, que no sé si hoy en día todavía se puede. Me acuerdo que hubo una actualización No que. se puede. Ya no, ¿verdad? Ya te lo baja No, automáticamente a las 24 horas. tiene más de 2 años eso. Ya, sí. Entonces, pero imagínate que fuera en otra cosa, ¿no? En Payoneer, creo que ahí sí te aparece un saldo y ya tú lo bajas al corte, algo así. Entonces, cuando tú lo recibiste en Payoneer, se toma como un ingreso efectivamente cobrado. Y en ese momento hay que declararlo ante el SAT. Ok, entonces, yéndonos por esa misma línea, el mito pues grande que nos ocupa a los freelancers es si mantengo mi dinero en plataformas como PayPal o Payoneer, está exento de impuestos hasta que toquen el banco, pues la respuesta creo que ya básicamente la diste, pero una reiteración sería Falso. falso, exactamente. Bueno, ya quedó el mito despejado. Ahora, todavía más profunda la pregunta. Si mantengo mi dinero en Fiverr o no, porque ahí tienes la opción de mandarlos ya a una cuenta tuya cuando pues quieras o cuando lo necesites o cuando sea, ahí cuál sería el caso. De cualquier modo, pues, o sea, tú cuando empieces a usar estas plataformas, de hecho ahorita vamos a hablar un poco de ese tema, tú tienes que poner tu RFC, igual por lo mismo, requerimientos del SAT. Supongo que esos mismos ingresos, pues desde que los percibes en esas plataformas, pues ya los tiene registrados o al menos tiene acceso a ellos, a los números, el SAT. Pero tú, ¿qué dirías al respecto? O sea, ¿cuentan para impuestos o no cuentan para impuestos? Mira, si seguimos la línea legal de lo que debe ser, ¿no? Sí se tienen que declarar en cuanto ya tú los tienes, ¿no? O sea, que ya no los hayas bajado o no los puedas bajar porque tienen ciertos días, etcétera. Por ejemplo, como Hotmart, que creo que como que tienes que solicitar que te lo pasen y eso puede tardar como 5 días hábiles. Pero eso es punto y aparte. Pero realmente ya tienes liquidez, ya tienes aumento de patrimonio, hay que pagar impuestos. El deber ser. El deber ser. Y ahora sería la siguiente pregunta, ¿cómo presentar la declaración del ejercicio fiscal como trabajador independiente? Que bueno, de hecho, probablemente ya lo respondimos con una de las primeras preguntas. No sé si quieres ahondar en algo más de esto. Es muy sencillo. O sea, cuando nosotros hacemos nuestra declaración mensual, eh, recordamos el impuesto de la renta es un impuesto anual, por eso es la declaración anual, ¿no? Pero estos pagos mensuales que hacemos son pagos provisionales, o sea, vamos como abonándole a este pago anual porque no es la misma que te dijeran
págame, no sé, 5,000 pesos mensuales a págame 60,000 pesos a final del año, ¿no? Es menos probable que hagas lo segundo. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras declaraciones mensuales, a partir de que tenemos alguna actividad empresarial, ya es más fácil el anual, porque el anual es un ajuste. O sea, mes con mes, cuando hacemos nuestra declaración, la tasa, dependiendo de la cantidad de ingresos, va a ir variando, ¿no? Este mes, por mis ingresos, fue el 10%, pero luego gané mucho, entonces se fue hasta el 35%, y luego no gané nada, se fue al 0, pues, ¿no? Entonces, en el anual se vuelve a recalcular todo, así todo juntito, y supongamos que te sale una tasa promedio del 20%. Entonces, ¿cuánto pagaste en el año versus cuánto es el 20%? Si pagaste de más durante el año, te devuelve el SAT, es el famoso saldo a favor. Si pagaste menos, le tienes que pagar la diferencia. Como freelancer, tú dirías que, o sea, igual, aplica exactamente lo mismo. Aprovechen nomás que en el anual pues pueden meter deducciones personales, por ejemplo, gastos médicos, seguros de gastos médicos mayores, lentes, varias cositas ahí. Hay como 6, 7 cositas que podemos hacer para en la declaración anual pues pegarle un bajón al impuesto a pagar, ¿no? A veces. Claro, ¿hay alguna consecuencia negativa de no presentar mensual, pero sí presentar después una anual? Si estás obligado a la presentación de la declaración mensual, pues sí, es incumplimiento de obligaciones fiscales y es Ok. multa, ¿no? Para en el caso de los freelancers, ¿tú qué dirías que aplica aquí? Dependiendo del régimen, porque hay regímenes que pues, son trimestrales, son semestrales, etcétera. Por ejemplo, reciclo, régimen general, etcétera. Todos esos son declaraciones mensuales. En el caso de tener ya cierto periodo trabajando como freelance, ¿cómo puede uno regularizarse? Digamos que esto pasa muy seguido, que es, estás empezando, o sea, no sabes si va a pegar el chicle o no, empiezas ganando 50, $100 extra, digamos, al mes. Y es muy común que pues digas, ah, pues estos, o sea, son $100, o sea, estos son $200. Ya después veo cómo le hago, al cabo es poquillo, ¿no? Ya después, conforme vas avanzando, si es que le sigues, pues obviamente ya empiezas a llegar a más, quizá cantidades más significativas y ya lo haces como de algo, pues de tiempo completo, inclusive para reemplazar un trabajo con salario, con sueldo. Entonces, ¿cómo puede uno regularizarse si este es el caso? Mira, el deber ser es irte a los meses anteriores y declararlos y pagar el impuesto correspondiente, ¿no? La realidad y lo recomendable, y sobre todo para gente que lleva 10 años o 5 años sin declarar impuestos, como te digo, el deber ser, o sea, lo que deberían hacer todos es regularizarse. Yo es lo que les digo es, mira, si el SAT no te ha dicho nada, o sea, de que te vayas sobre esos meses, empecemos a partir de que tuviste ingresos fuertes. Supongamos este año o el año anterior, ¿no? Ahí sí empezamos, nos regularizamos, etcétera. Porque a veces hacer las declaraciones de los últimos 5 años y pagar el impuesto de los últimos 5 años, aunque sea poquito, por la mora que tienes que pagar, o sea, el recargo, que es como 1. No sé, no me acuerdo ahorita exactamente, pero 1,5% mensual, supongamos, ¿no? Sácale cuentas de cuánto sería el 1,5% mensual de hace 5 años. O sea, 12, 24, 36, 48, 60 meses prácticamente casi, ¿no? Entonces es muchísimo, ¿no? Y luego ese es el de enero. Cuando hagas el de febrero, ese le van a aplicar 59 meses. Y al otro 58, 57, 56. Es un chorro de dinero. Terminas pagando casi el triple de puros recargos, ¿no? Más actualizaciones, que es la inflación que haya habido en esos años. Entonces, yo a veces lo que les digo es como que empieza desde que tuviste ingresos fuertes y empieza a declarar a partir de ahí. Pero si tienes la liquidez, tienes la oportunidad, no hace mucho que empezaste a no declarar impuestos y ahora ya te quieres regularizar, adelante. ¿No? O sea, empieza desde, o sea, a lo mejor es empezar desde el momento que usted a generar ingresos. Pero olvídate de las devoluciones. Sí, sí, durante 5 años, así, santito. Muy bien, y entonces ya casi terminamos. El formulario W8 de Estados Unidos es aplicable en México, que este es el que nos piden llenar cuando vamos a trabajar en plataformas, si mal no recuerdo, en Upwork. Te preguntan por él, pero no te obligan a enviarlo en Fiverr, que es creo que es el W8 Ben se llama. Ahorita me corregirás, sí, que supongo que tú lo tienes más ubicado. Entonces, ¿es aplicable en México o nada más es como para decir, oye, ISR, o digo, IRS, perdón, no trabajo en Estados Unidos, no soy de allá, no me persigas? Sí, el W8Ben es un formulario americano. O sea, en México no tiene ninguna validez, o sea, de que me sirva para algo. Me sirve para que Estados Unidos, por ejemplo, en inversiones, no me retengan, ¿no? Ujú. O si genero ingresos de allá, que la misma plataforma reporte a Estados Unidos que mis ingresos no van a pagar impuestos en Estados Unidos y yo autoricé eso. Si detectan lo contrario, pues me pueden multar, ¿no? Desde Estados Unidos.
Pero aquí en México no es como que le tienes que entregar a alguien el W8, ven. Entonces nomás declaras tus impuestos y se acabó. ¿Qué significa la doble tributación? Supongo que se refiere a tributar en dos países. Exactamente. Si la doble tributación es que, supongamos, yo tuve un ingreso en Fiverr desde a Bank of America y de ahí me traspasé a México. Y pagué impuestos en Estados Unidos y pagué impuestos en México cuando me lo traje. Eso es doble tributación y dependiendo del país debe haber un tratado de no doble tributación. Tenemos con casi todos los países. Supongamos Estados Unidos tenemos tratado de no doble tributación. Lo que significa que si me quitaron el impuesto en Estados Unidos, yo le puedo decir al SAT que ya no lo tengo que pagar aquí. Y viceversa. Si pagué el impuesto en México y Estados Unidos me lo quiere cobrar, yo ya pagué el impuesto en México. Ahora prácticamente es la última que dice, ya sé cuál es mi régimen fiscal, pago ISR, etcétera. Pero recibo mi dinero por medio de una plataforma de Payoneer. El SAT lo percibe como discrepancia, como intermediarios, está bien recibir dinero por medio de estas plataformas. Tú vas a declarar el ingreso que recibiste en Payoneer y lo que hagas después con ese dinero, pasártelo a BBVA y de ahí está mi tarjeta de crédito y no lo que tú quieras, ya son traspasos entre cuentas. Ya no hay una discrepancia fiscal per se, ¿no? O sea, va a ser, ¿cuánto fue el ingreso de Payoneer? Eso es impuesto. Todo lo demás no es ingreso porque no hay un aumento de patrimonio. Ok. Si por alguna razón yo tuviera un dinero en una cuenta de banco y cuando me lo paso a otra aumenta 100 pesos, pues ahí hay un aumento de patrimonio, ¿no? Pero no funciona así. Yo me traspaso la misma cantidad y hasta me quitan un monto por SPAY, ¿no? Entonces, aumento de patrimonio no hubo. Y si yo por alguna razón tengo varias cuentas para mi negocio y hago un traspaso entre cuentas, ese gasto SPAY es deducible. Ah, mira, pues le exprimimos algo nuevo a esta última pregunta. Entonces, por ejemplo, Payoneer creo que pues, te cobra una comisión, ¿no? Sí, te cobra nada más por transferencia $3 cuando retiras de plataformas, digamos, de eBay, de Fiverr. Es deducible. ¿Cómo es eso? Fíjate que si no tenía idea. ¿Cómo lo compruebas? Payoneer te tiene que poder dar una hoja de todas las comisiones o gastos que te hizo. Iba a decir retención, pero no sería la palabra. Más bien de todos los cobros que te hizo por esas transferencias. Para el reciclo no aplican deducciones, entonces ahí no aplicaría, sino hasta en los otros regímenes. Para ISR no, para IVA sí, pero dudo que te estén quitando IVA. O sea, en Ya. esa transacción, ¿no? Pero, por ejemplo, un SPAY aquí en México sí lleva IVA como .48 pesos, ¿no? Pero sí, o sea, los gastos para ISR no son deducibles, para IVA sí son acreditables. Pues José, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a explicarnos este tema tan complejo y siempre cambiante. O sea, estoy seguro que quienes nos ven ahorita desde casa están igual de agradecidos y pues creo que hablo por todos cuando digo que aprendí muchísimo. ¿En qué redes te podemos encontrar si queremos pues tanto estar más en contacto contigo, preguntarte algo, ver tu contenido? Sí, como les digo, yo vengo de parte del equipo de Conta, entonces nos pueden buscar en todas las redes sociales de Conta, que es @somosconta. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, pero principalmente en YouTube y Instagram y Facebook son las que como que más fuerte puede que nos encuentren, ¿no? En TikTok también, ya tenemos TikTok y ahí también subimos contenido. Si ya estás ganando dinero en línea como freelance y quieres ayuda profesional para llevar tus impuestos en orden, usa mi link de afiliado de Conta en la descripción para recibir un 50% de descuento en tu primera mensualidad. Si te quedaron dudas, José tiene muchos videos sobre impuestos para emprendedores digitales en el canal de YouTube de Conta. Te invito a verlos si quieres aprender más sobre el tema. Por último, dale click al botón de like para ayudarme a crecer y suscríbete a mi canal para más educación freelance. Yo soy Rodrigo, gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.